Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, pues contento de estar en otro programa más de Economía de las Ideas, el número 11 por Radio DEM 90.5. Y como es costumbre, debemos de agradecer a todo el equipo directivo y operativo por la realización de este programa y por el espacio que se nos brinda tan amablemente para difundir estas breves cápsulas de conocimiento científico y tecnológico. En el tema de hoy vamos a tratar de abordar lo que es la emergencia o el surgimiento. Y le pedí de favor otra vez a mi señor padre, el doctor Raúl Soto Lares, que nos acompañe para elaborar en relación a su experiencia en lo que sucede en el cerebro. Y bueno, entrando en tema, la emergencia o surgimiento se refiere a cómo sistemas simples se autoorganizan, es decir, organismos unicelulares, y se traducen después de un proceso que podríamos llamar de errar, iterar y aprender, en organismos más complejos o multicelulares. Es decir, sistemas simples se transforman en sistemas complejos y organismos unicelulares en organismos pluricelulares. Y pues podríamos decir que como seres humanos dejamos, o yo siempre he dicho, dejamos el letargo para apropiarnos de una pequeña dosis de estrés y tener la vida como la conocemos hoy en día. Y bueno, para que nos aborden también aquí en este tema, saludo al doctor Soto Lares y le pido que nos dé una introducción de lo que sucede en el cerebro, que es también, podría decirse, un sistema que surge en el ser humano, cómo las células pues se van dando información para que se vaya creando. Adelante, doctor. Bueno, ya escuché la introducción que has hecho y efectivamente el cerebro es un órgano que, al igual que la piel, derivan del ectodermo. Hay 3 capas en el organismo embrionariamente, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Y el ectodermo es la capa de la cual deriva el cerebro y la piel. Al parecer, las células, cuando empezaron a aglomerarse para formar organismos multicelulares, esto dentro de esa materia acuosa o dentro del agua, estos organismos iban hacia donde estaba el alimento, tenían un tropismo hacia el alimento, que precisamente las células que estaban en el exterior eran las que lo hallaban, lo podían encontrar, tenían esa atracción hacia aquello que les favorecía, como era la nutrición o el bienestar, y rehuían de ambientes hostiles, de tal manera que tiene una lógica el pensar que efectivamente el sistema sensorial y el sistema conductual, del cual deriva el sistema nervioso, junto con la piel, tenía estas características. Aquí yo quiero hacer una aportación, interrumpo, claro, porque sucede que hay un experimento que me pareció muy interesante. Resulta que ciertos investigadores han visto que un hongo o el moho tradicional, que lo podemos ver cuando dejamos algo húmedo y se forman ahí esas esporas, es un organismo multicelular. Pero cuando existen condiciones adversas, este hongo o moho aparenta una especie de muerte. Pero realmente lo que sucede es que se divide en organismos unicelulares, esperando que las condiciones del medio ambiente mejoren. Y cuando ya mejoran, como usted lo decía, entonces él vuelve a recuperar su forma y se vuelve a transformar en un organismo multicelular. Entonces, para los investigadores y científicos les es increíble que en un organismo simple como este, sin un gran aparato cognitivo, pues tuviera la inteligencia de adaptarse al medio ambiente, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. También hay muchos organismos que se enquistan y enquistados, incluso semillas pueden vivir mucho tiempo en condiciones adversas y en cuanto cambian estas para favorecerlos, vuelve a resurgir la vida. Volviendo al cerebro, quería decirte que es el órgano más complejo del cosmos, de nuestro universo. No hay otro organismo
tenga la estructura y la complejidad de nuestro cerebro. Y el cerebro es producto de la evolución, porque podemos ver que todas las especies, otras especies que evolutivamente están en nuestra escala zoológica, también tienen un cerebro, tienen 2 ojos, tienen un hígado, tienen el aparato digestivo, un corazón, 2 pulmones, etcétera. Sin embargo, el ser humano apostó por el desarrollo del cerebro. Y esto ha tenido un costo, esto tiene un costo, pagamos un precio por haber apostado al desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro finalmente es el órgano que tiene 4 funciones básicas. Una es la conducta, o sea, el comportamiento del ser humano. La otra es la conciencia, las funciones cognitivas, como es el lenguaje, como es la memoria, el juicio, el raciocinio. Y todo esto, además, la ética, el órgano de la ética, el poder discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos ayuda o nos favorece como especie, como familia, como sociedad, ¿sí? También está dentro de las funciones de nuestro cerebro. Decíamos que el ser humano ha apostado al desarrollo del cerebro. No quiere decir que nuestro cerebro, pues de alguna forma es superior a otras especies, pero otras especies, por ejemplo, tienen una mayor capacidad olfatoria, como algunos caninos, los roedores, casi la gran parte de los animales. Otros tienen una mejor capacidad visual, como las águilas, los halcones. Otros han apostado por un mayor desarrollo de masa muscular, mayor corpulencia, una mejor capacidad auditiva, como es la de algunos perros u otras especies que tienen una gran capacidad auditiva. El ser humano apostó por el desarrollo de conducta, de comportamiento, de planear, de tener objetivos, de socializar. No hubiéramos podido sobrevivir aislados, tenemos una gran capacidad para socializar. Sí, aquí también, por ejemplo, podemos decir que de cierta forma el éxito que hemos tenido ha ido de la mano con el conocimiento que hemos adquirido. Y es decir, aquí cada uno de nosotros en nuestro constante encuentro con la naturaleza, con la sociedad y con nuestros semejantes, vamos absorbiendo información y transmitiendo esa información. Y hay autores como Steven Johnson que nos dicen que nuestro cerebro nos ayuda a precomputar ciertas cosas y de acuerdo a los datos almacenados que tenemos y los utilizamos también para referencias futuras o en la forma en que nos vamos enfrentando a los diversos obstáculos que es la vida misma. Sí, tenemos memoria, aunque la memoria se ha dividido en varios tipos de memoria, como la memoria ejecutiva, la memoria del trabajo, otros tipos de memoria, una memoria que es reciente, que está en el hipocampo, y otra memoria que se va quedando fija, que está en diversos puntos de la corteza cerebral, memorias visuales, memoria de la música, otros tipos de memoria. En este sentido, por ejemplo, se dice que hay cierta información, no sé qué tan cierto sea, precargada en nuestro cerebro, y es de esta forma como reaccionamos ante cierta situación. Podría ser como en el miedo, que a veces por una situación de miedo reaccionamos instintivamente. O sea, los autores que lo replican a la biología y a los sistemas computacionales dicen que consultamos nuestra base de datos cerebral para ver qué compete actuar y de esa forma pues lo hacemos o tratamos de hacerlo. Sí, aquí hablamos de 2 tipos de memoria. Una memoria que es genética, que viene de nuestros ancestros, de otras experiencias que hayan sido relevantes, a veces la forma en que se te educa, y otra es la memoria de aprender de nuestros propios experiencias, ¿no? Y esto te va a permitir una capacidad, una forma de reaccionar ante los retos de la vida. Sí. Retomando el tema de la emergencia, en donde unidades simples pueden trabajar en equipo para construir niveles superiores de inteligencia, ¿cómo funciona entonces el cerebro, los disparos neuronales y todo? ¿Funcionan como un solo organismo? También me gustaría hablar de que el ser humano pues es un superorganismo y referirlo a lo que sucede con colonias de termitas, de hormigas y también de abejas,
en donde pues somos un conjunto de células no solamente humanas, ¿no? Sino también de células bacterianas que están viviendo en nuestro cuerpo y están funcionando y solamente trabajando en beneficio de nuestra existencia, ¿no? Sí, sí, incluso dentro de nuestras propias células se dice que se han incorporado organelos que eran células independientes para realizar ciertos trabajos, como es el de la mitocondria. La mitocondria tiene la capacidad de formar y almacenar energía en forma de enlace de moléculas de 3 fosfatos unidos a una proteína que es la adenosina. Y ahí almacenamos la energía. Entonces las células que más trabajan, como son las células del sistema nervioso, las células musculares, contienen una mayor cantidad de mitocondrias. Se piensa, porque no se sabe, se piensa que estos organelos hayan sido incorporados a las células y que viven a expensas de la célula, pero a la vez realizan funciones indispensables para la célula. Por otra parte, bueno, como tú mencionas, tenemos en nuestro organismo organelos que constituyen la flora bacteriana intestinal. En nuestras cavidades tenemos algunas bacterias que viven y se han adaptado a vivir y cumplen funciones. O sea, también van emergiendo, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una flora bacteriana diferente. Sí, así es. De ahí que se dice que tal vez en el futuro la medicina debe de estar, las recetas médicas o el análisis de una persona para ver los padecimientos o prevenir enfermedades, debe incluir el análisis bacteriano también, tal vez. No solo bacteriano, hoy se sabe que cada persona responde diferente a una enfermedad y a los medicamentos. Entonces, en algún momento, en algún futuro, tu tratamiento va a ser individualizado y quizás hasta ver tu código genético, ¿no? Es muy importante conocer nuestro código genético. Muchas enfermedades están basadas en nuestro código genético. Hay quien tiene una predisposición genética hacia otras enfermedades. Hablando del sistema nervioso, pues hablamos de las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, que tienen un componente genético muy importante, y otras más como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, muchas enfermedades que tienen una base fundamental genética. Y aquí una pregunta, por ejemplo, los virus. A veces se ha pensado que el virus pues, puede estar diciendo que no quiere acabar con el organismo que está infectando, porque también sin ese organismo no podría vivir. Entonces, una especie de simbiosis trata de mantener en el organismo, o cómo puede explicarse la existencia de virus solos y cómo puede explicarse la existencia de los virus ya infectando a un organismo multicelular o unicelular. Sí, lo que sabemos hoy de los virus es que no pueden vivir aislados, no pueden vivir solos, tienen que estar parasitando a un organismo, por así decirlo. Entonces, si el virus acaba con su organismo huésped, pues automáticamente va a morir. Tal es el caso del ébola, que se autolimita. El ébola es una enfermedad que es tan letal que no permite a veces su diseminación. Pues bastaría con aislar a estos enfermos, si hay cura para ellos bien, y si no, aislarlos, ¿no? Uno de los grandes problemas de las enfermedades virales es que ahora el ser humano se transporta con mucha facilidad y entonces disemina la enfermedad. Así es. Sin embargo, las enfermedades virales son lentas, van lentas, y de esta manera puede transmitirse a otros organismos y puede el virus seguir viviendo al ser infectados otras personas alrededor de estas. Entonces, lo que estamos viendo es que la vida combinada o trabajada en cooperación con diversos organismos o superorganismos en donde conviven bacterias, células humanas, virus, o en el caso de, como ahorita quiero tocar el de las colonias de hormigas, abejas y termitas, es que se ha visto entonces que es mejor la vida en cooperación. O sea, hay una cooperación entre la emergencia, se forman organismos unicelulares a complejos, y es mejor formar un organismo multicelular que unicelular. Sí, bueno, quería abordar, ahorita retomando el punto, quería abordar, cuando se descubrieron los antibióticos, dijeron, no, hombre, ya vamos a acabar con las enfermedades bacterianas, ¿no? Porque ya con los antibióticos tenemos cómo eliminarlas. Y luego se dieron cuenta que había mutaciones en las bacterias para ser organismos resistentes a estos antibióticos.
después se elaboraron otros antibióticos, se cambiaron las moléculas y es una lucha constante para eliminar las bacterias. Cada día hablamos de enfermedades que son resistentes a los antibióticos, de bacterias que son resistentes a los antibióticos, de manera que el ser humano está empezando a comprender, o si no, ya tiene algo de tiempo, que las bacterias nos anteceden por millones de años en la vida de este planeta, que no vamos a poder acabarlas, que somos parte de ellas, que ellas quizás hayan tenido que ver en nuestra evolución y en nuestros orígenes. Entonces se está tratando de ver de qué manera, así como buscamos cómo eliminar algunos gérmenes que son dañinos para nuestra agricultura a través del combate con animales, con depredadores de estos organismos, igual están viendo aquí cómo utilizar las bacterias para nuestro beneficio en lugar de pelear con ellas. Normalmente un organismo que tiene su aparato inmunológico en buenas condiciones puede vivir y puede eliminar, puede cambiar también su aparato inmunológico y eliminar las bacterias que le hacen daño. Lo que vemos es que las bacterias acaban con los seres cuando están inmunodeprimidos. La edad, ¿verdad? La vejez tiene que ver con esto. El alcoholismo, el tabaquismo, algunas enfermedades que abaten nuestro aparato inmunológico. Muchas enfermedades incluso son producto de un desajuste en nuestro aparato inmunológico. Entonces, pues la ciencia va avanzando con mayor conocimiento y ahora respetamos a las bacterias, respetamos a los virus, ya no nos jactamos de que los vamos a eliminar, entonces se estudia mejor a nuestros supuestos enemigos. Y también con muchas bacterias, como se sabe, en el tracto intestinal, pues son necesarias para estar digiriendo mejor o procesando mejor la comida. Sí, así es, son como se dice, saprófitos, no son organismos que nos sirven, que nos son útiles, Claro. pero que si en algún momento se escapan de nuestro control interno, pueden volverse patógenos. Es más, a veces utilizamos medicamentos que los eliminan y sobreviven entonces los hongos. Así es. Entonces podemos decir que también la naturaleza constantemente manda señales y patrones de comportamiento que han sido exitosos para diversas especies y se van replicando. Y de ahí también podemos explicar ciertas mutaciones también o la evolución de las especies. Sí, efectivamente, la evolución de la especie se basa en las mutaciones. Ahora ya están las famosas caricaturas de las tortugas mutantes y vienen los X-Men, que también son seres con mutaciones extraordinarias, ¿no? Y efectivamente, si vemos a nuestros ancestros, a los hallazgos de fósiles de seres humanos, vamos viendo que hemos ido teniendo mutaciones favorables. Algunas mutaciones no son favorables, porque como tú decías, esto no se hace bajo un patrón ordenado, sino que es la ley del error. Sí, errar, iterar y después aprender de eso. Y aprender, exacto. Entonces, muchas mutaciones pues nos generan algunos monstruos, ¿no? Como son las deformaciones anatómicas, niños que nacen con un ojo o con deformaciones en sus dedos, en sus extremidades. La mayoría de las deformaciones son en cerebro y después, por ejemplo, en corazón, ¿no? Cavidades que se comunican, que no son compatibles con la vida y que, sin embargo, la ciencia, a través de procedimientos quirúrgicos, trata de reparar. O sea, como humanidad tenemos que tratar de repararlos y de poder tratar de solucionar estos errores congénitos. Lo que decimos aquí entonces en este tema también de la emergencia es que provenimos de las iteraciones e interacciones de sistemas simples y que tenemos que ver lo maravilloso que es el proceso de la vida, el comprender cómo también con simples variaciones en los sistemas simples o en los elementos que nos forman, pues tal vez la vida no hubiera sido como la conocemos. Y de ahí lo probable o lo improbable que resulte el encontrar vida y sobre todo vida inteligente en otro planeta, ¿verdad? Pues sí, cuando menos vida diferente a lo que la conocemos, porque finalmente la vida es adaptarse a las condiciones ambientales. Así es. Entonces habrá organismos que se hayan sabido adaptar a las condiciones de cada planeta. Se pensaba que en algún planeta podía haber organismos como las medusas, ¿verdad? Que fueran
cambiando de ruta de acuerdo a los vientos, a las condiciones. Claro. Otros que no utilicen el oxígeno, que utilicen otros gases, ¿no? Para poder tener vida. Aquí quiero hacer un paréntesis, nada más para compararnos un poco si podemos ser ese superorganismo del que hablamos y con la emergencia que también ya discutimos al principio. Y el ejemplo es lo que sucede en el hormiguero. Por ejemplo, nos dicen que no existe un mando central que conduzca a las hormigas, sino que cada una de ellas sabe el rol que le corresponde y trabaja en beneficio común del propio hormiguero. También se dice que al igual en un enjambre u hormiguero también, como sucede ahí, pues nuestras células trabajan para formarnos a nosotros o para nuestro funcionamiento. Y al igual que cada abeja y hormiga trabaja y muere en beneficio del enjambre, la colmena o el hormiguero, cada célula de nuestro cuerpo trabaja también y muere en nuestro beneficio. ¿Podríamos verlo así? Sí, claro, sí. Sí, digamos que quizás haya partes del organismo que se sacrifiquen para que no muera todo el organismo. Así es, o cómo constantemente las células, tan solo las de la piel, se van muriendo y regenerando constantemente, ¿no? Sí, porque están expuestas al trauma, al sol, están expuestas a la intemperie, al medio ambiente, y tienen que morir. Incluso sabemos que de las muertes de nuestras células, algunas son por apoptosis, o sea, son muertes de células ya programadas. Ahora, ahí en ese sentido de la apoptosis, entonces cada uno de nosotros como sistema emergente, ¿tenemos programada cierta muerte ya? Sí, por ejemplo en el cerebro se forman más células de las necesarias, y una vez que se van conformando el sitio y la función que van a desempeñar, hay otras que mueren. Tienen que morir, es una depoblación. ¿Sí? Igual pasa en algunas partes cuando, vamos a hablar del cerebro, no del sistema nervioso, cuando alguna parte del sistema nervioso es dañado por un agente infeccioso, por un agente traumático, automáticamente algunas células que no pueden recuperar sus elementos funcionales se programan y se mueren, ¿sí? Y entonces quedan partes atrofiadas del cerebro por el daño que estuvo, para evitar que su disfunción cause mayor daño. Curiosamente, por ejemplo, como lo comenta, en los termiteros o en las colonias de termitas, cuando se han introducido termitas extrañas que no pertenecen a esa colonia, curiosamente las obreras, que son las que alimentan, por ejemplo, a los soldados, cuando se introducen soldados, no los alimentan a los que son, por así decirlo, intrusos, porque piensan que están rompiendo el equilibrio o la estabilidad de la misma colonia. Y ya cuando esos intrusos mueren porque no fueron alimentados, otra vez se vuelve al equilibrio. Entonces es increíble cómo estos pequeños organismos identifican, al igual que como está diciendo en el cerebro, qué células tienen que morir. Aquí igual te están diciendo, bueno, qué organismos o qué termitas tienen que morir para llegar o lograr otra vez el equilibrio. Sí, al parecer hay alguna especie de receptores químicos por los cuales ellos pueden identificar cuáles son los que son de su propia colonia o son foráneos. De colonia, sí. Incluso hay enemigos que utilizan estos receptores químicos para engañarlas. Así es. Incluso ellas pueden alimentar al enemigo, porque estos pueden camuflarse. Así es, como puede suceder, como tratan de hacer los virus en nuestro cuerpo, ¿no? Mutar y eludir el antibiótico, o si hacemos resistencia o buscar mutar, ¿verdad? Estar constantemente cambiando. Nosotros tenemos un sistema muy complejo inmunológico, así como tenemos un sistema complejo para que nuestra sangre circule y bajo ciertas condiciones vengan los mecanismos de reparación de los tejidos o reparación de los vasos, que es la formación del coágulo y luego viene la reparación. Sin embargo, el coágulo no se puede estar formando porque entonces taparían nuestras arterias, ¿no? Y existen mecanismos químicos muy importantes elaborados para que nuestra sangre sea fluida, ¿sí? El problema es que nosotros generamos daño con el tabaco, con el estilo de vida, claro. Nuestro cuerpo, exactamente. Entonces, pero existen sistemas
sistemas muy complejos a nivel de enzimas, a nivel de proteínas, de sustancias que son de las que señalan o las que marcan que se desencadene todo un sistema complejo inmunológico o de coagulación. Ahora, podemos decir que cada uno de nosotros tiene una especie de interruptor que de pronto le puede decir a las células que se apaguen o dejen de funcionar como lo están haciendo. De la apoptosis. Ajá. Es como la programación celular programada en nuestro ADN y pues ya dice que hasta aquí llegamos, ¿no? Ajá, así es. Por eso es que aunque podemos, se dice que en el futuro, conforme va la evolución, estamos alcanzando mayores edades. Entonces se piensa que si un niño que nazca hoy podrá vivir 90, 100 años, ¿sí? Así es. Porque están dadas las condiciones para que esto sea. Claro, si no muere por un accidente, si no muere por alguna enfermedad infecciosa, pero un niño que lleve una vida sana y en buenas condiciones podrá alcanzar una mayor longevidad. De alguna forma estamos cambiando esto con más conocimiento. Ajá, y aquí quiero andar, por ejemplo, como sistemas complejos emergentes que puede ser el ser humano, tenemos de cierta forma contadas nuestras interacciones e iteraciones con el mundo que percibimos, con nuestros diferentes sentidos. Y pues aquí es vital no solamente preocuparnos por el paso de los años en el cuerpo, que es inevitable, sino aprovechar el flujo de información y conocimiento que se procesa en nuestras neuronas, digiriéndolo lo mejor posible, sacar los nutrientes provechosos, por así decirlo, y heredarlos de forma extrasomática a lo que llamó Richard Dawkins genes egoístas, y en este caso los hijos, ¿no? Porque es una forma de trascender ahí. Sí, y de alguna forma pues hay que dejar el espacio para los hijos y para los nietos, no podemos seguir. Tratamos de vivir en las mejores condiciones llevando una vida saludable, pero al final de cuentas enfrentamos retos. La vida siempre es enfrentar las condiciones ambientales, que va desde la violencia, las enfermedades, las lesiones traumáticas, ¿no? Y una forma de esto es tratar de prevenir las cosas, y otra cosa es estar en condiciones para poder enfrentar las condiciones adversas que se vayan presentando. Indudablemente, yo creo que todos somos testigos, conforme avanza nuestra edad, nuestra capacidad de enfrentar los retos de la vida van disminuyendo. La famosa adolescencia también, ¿no? En esa etapa, pues estás más propenso a los accidentes porque corres más riesgos. Y se dice que, sin embargo, es necesario, ¿no? Es necesario pasar por esta adolescencia con lo que ello implica. Y es necesario que el adolescente corra riesgos también, con el costo que implica. Así es. Entonces, para ir cerrando, vemos que venimos de un comportamiento emergente de autoorganización, respondiendo a cascadas de señales de la propia naturaleza, y sumado a esto a conocimiento genético adquirido de generación en generación que se va transmitiendo, ¿no? Pues es una condición muy importante. Fíjate con quién te casas, ¿no? Claro. Ve qué condiciones genéticas tiene, ve de dónde viene. Vaya, si lo que estás apostando es a tener una mejor descendencia. Sí, y en este sentido, los seres humanos seríamos un superorganismo también, universo conformado por un universo de células bacterianas, células humanas, y por ahí yo me acordaba que las células bacterianas eran 10-1 sobre las células humanas. Sí, pero no, de acuerdo, pero no somos los únicos, los seres humanos, ¿no? Ah, claro. Hay otros seres en la escala zoológica que tienen un mejor sistema inmunológico, están mejor preparados para las condiciones difíciles que enfrentan, ¿no? Así es. Nosotros no podíamos soportar la vida que lleva un lobo o que lleva, no sé, cualquier otro animal, ¿no? En la selva. Vamos, sin embargo, tenemos mucha capacidad de adaptarnos. Y mucha capacidad de transformar nuestro medio ambiente. Sí, no, y de acuerdo, pero también de adaptarnos. Se ha visto claro. que el ser humano vive en un radio de límite, pues ni puede vivir en las grandes montañas, ni en las grandes elevaciones, ni en las profundidades de los mares, ni en el desierto, ni en la selva. Sin embargo, cada día se ha visto por seres humanos que tienen las condiciones y han sobrevivido, o sea, que sobreviven a los límites, y cada vez estamos rebasando más esos límites. Estamos, como se dice, con gran resiliencia, que es la capacidad de personas o grupos de sobreponerse y adaptarse ante perturbaciones ambientales o a las condiciones climáticas o de la naturaleza. Sí, pero enfrentamos ahora otro tipo de retos, la explosión demográfica. Estamos acabando con nuestros recursos,
nos reproducimos más de lo que debemos, estamos rebasando los límites de autosustento en el mundo. Esto nos está llevando a migraciones, a más violencia, a que estamos afectando la tierra laborable, la tierra que nos sustenta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si no hacemos algo, como mucha gente está tratando de poner el dedo en la llaga para cambiar estas cosas, no sabemos lo que vamos a enfrentar y no sabemos cómo salgamos de estos nuevos retos. Así es. Doctor, nos gustaría seguir en el tema, pero desgraciadamente por tiempo tenemos que ir cortando ya aquí. Bueno. Pero nos quedamos entonces que sí formamos o somos parte de organismos unicelulares a multicelulares, emergiendo con autoorganización. Claro. Y volveremos a tratar todo esto de qué está pasando entonces con el crecimiento desmedido de la población y cómo está afectando. Y a lo mejor tiene que haber un equilibrio nuevo que nos marque el rumbo hacia donde tenemos que ir si es que queremos seguir subsistiendo como especie. Sí, porque son condiciones que no hemos enfrentado antes y que vamos a enfrentar, ¿no? Pero bueno, platicaremos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Yo soy Rodrigo Soto, les agradezco y nos vemos en la siguiente. Radio UDEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.